Hola, nuevamente nos volvemos a encontrar para seguir avanzando en nuestra currícula de antropología sociocultural. Lo hacemos en el marco del programa de formación educativa de Visión 800 Global y es un gusto poder saludar a cada uno de ustedes nuevamente. Recordar que en la primera clase, en nuestro primer encuentro, estuvimos abordando el tema de la antropología bíblica y tuvimos algunas reflexiones en torno a ella. En la última clase, en la clase pasada, estuvimos hablando acerca de la antropología como disciplina científica y en esta oportunidad vamos a estar hablando de la antropología social. Posteriormente, en la cuarta unidad, en el cuarto encuentro, estaremos hablando particularmente de la influencia de la hipermodernidad en la cultura y vamos a finalizar hablando de un tema trascendente para la vida de la Iglesia de hoy en día que tiene que ver con la misión y su relación con la cultura. Así que, sin más, vamos a comenzar nuestra clase de hoy hablando acerca de la antropología social. En este sentido, vamos a tratar de definir qué es la antropología social. Déjame hacer una aclaración previa. Obviamente que esta es una clase de 1 hora promedio, por lo tanto estamos seleccionando el contenido, los materiales a mostrar y nuestra forma discursiva, sino obviamente abarcar en la profundidad que requiere cada uno de estos tópicos sería realmente extenso. Pero bueno, decir en primer lugar que la antropología social básicamente se centra o tiene su objeto de estudio en el análisis de las estructuras sociales y la relación que el hombre tiene con dichas estructuras sociales y básicamente va a analizar dentro de ese esquema de relacionamiento social, como dijimos la clase pasada, las normas, las costumbres, las creencias, el conjunto de tradiciones que existen dentro de una sociedad y particularmente también el estilo de vida de esa comunidad respecto de la cual nos constituimos en observadores o que pretendemos analizar de alguna manera. En ese sentido, tenemos que tener en cuenta que la antropología, como habíamos dicho, se fue desarrollando con el devenir del tiempo, pero particularmente empieza a tener auge y a entenderse como una disciplina autónoma dentro de las ciencias sociales a partir de principios del siglo XIX. En sus inicios, originariamente, su objeto de estudio estaba formalmente constituido por lo que se entendía en aquel entonces, en aquel momento, el estudio de los pueblos primitivos o de las culturas primitivas respecto obviamente de los parámetros estándares de cada uno de esos investigadores. Y hacían foco, ¿sí?, en tratar de comprender la vivencia cultural de aquel que era el otro, que era el distinto. Actualmente la antropología ha ido desarrollándose, perfeccionándose en su objeto, en su metodología y en su mirada, obviamente, y se va a centrar, o por lo menos es nuestro tema de interés, particularmente en la cultura y en las instituciones sociales. Cuando entendemos o cuando hablamos de instituciones sociales, lo que estamos queriendo significar son aquellos ejes medulares de nuestra sociedad que van delineando, delimitando nuestro comportamiento social y que también van contribuyendo al acervo y formación de nuestra cultura y de nuestra cosmovisión. Las instituciones sociales son aquellos ejes sobre los cuales podemos apoyarnos, sobre los cuales podemos estar firmes, estar seguros, sabiendo que hay todo un bagaje de desarrollo de comprensión y de realidad que nos precedió y sobre el cual, a partir del pasado, en nuestro presente podemos vislumbrar la forma de construir culturalmente nuestro futuro. Vamos a ver en la clase próxima cómo la hipermodernidad vino a trastocar gran parte de lo que estamos diciendo
Pero básicamente instituciones sociales son los poderes ejecutivos, obviamente el gobierno, la justicia, la educación, la familia, la escuela, la universidad, el trabajo, los sindicatos, las formas de organizaciones. Eh, y la antropología va a tratar de analizar estas instituciones, la de los diversos grupos humanos, sean estos fundamentalmente cazadores, recolectores, como en los orígenes, horticultores, campesinos, obreros, agentes de bolsa, empresarios, industriales, religiosos, profesionales, y en cada área, en cada transversalidad social, tratará de indagar respecto de la cultura y la relación del hombre con ella y con las distintas instituciones sociales. Con lo cual, el eje central de análisis y de estudio, que es la cultura, vamos a adicionarle, vamos a sumarle el concepto y el estudio de las instituciones sociales. Acá hay un punto, un vértice de contacto muy importante con la sociología, que particularmente estudia todas las instituciones y la relación del hombre. La diferencia quizá con la antropología sea simplemente el posicionamiento del observador y el interés del observador. Particularmente el antropólogo va a buscar resaltar los datos culturales, en tanto que los sociólogos, independientemente del posicionamiento intelectual que tenga, funcionalistas, estructuralistas, pragmáticos, va a tratar de ver al hombre en relación con cada una de esas instituciones. Obviamente, instituciones principales de nuestra cultura tienen que ver con el parentesco, con la familia, con el matrimonio. Son instituciones sociales básicas de todo el mundo, independientemente del sesgo cultural que cada uno de los pueblos tenga o desarrolle. Y respecto de la teoría del parentesco, uno de los énfasis observables más importantes del mundo de la antropología, podemos decir que a grandes rasgos hay básicamente dos grandes teorías. Por un lado, la que desarrolla Levi-Strauss, la teoría de la alianza, que tiene que ver con aquellas cuestiones vinculadas a las alianzas familiares para no solamente potenciar el eje matrimonial, sino las posiciones sociales de cada uno de estos grupos, y a partir de ahí la construcción de las distintas alianzas que se iban dando y formando, utilizando al matrimonio como sello cultural para consolidar esta alianza. No había un contrato, no había un pacto preestablecido, había uniones consensuales basadas, por ejemplo, en el matrimonio. Y por el otro lado, vamos a ver que también los pueblos fueron evolucionando, y a fin de evitar fundamentalmente lo que se conoce como el incesto, va a aparecer Pritchard o Fortes hablando de la teoría de la unidad del linaje y de la solidaridad como eje principal del estudio del parentesco dentro de la antropología. La teoría de la solidaridad y de la unidad tiene que ver no solamente con la función de preservación, sino también para evitar lo que desde siempre y la mayoría de las culturas humanas que conocemos, como te dije, el tema del incesto. Cuando hablamos del matrimonio tenemos que entender que desde el punto legal, si le quitáramos toda nuestra carga subjetiva de valoración religiosa, deberíamos entender que fundamentalmente en el mundo occidental el matrimonio es un contrato. Es un contrato entre dos personas que tienen un proyecto de vida en común y que desean unirse, entrelazarse para precisamente potenciar o desarrollar ese proyecto de vida común y constituirse como la célula básica o principal de la sociedad. Pero originariamente el matrimonio siempre fue pensado como una alianza, como una unión entre cónyuges. De hecho, nosotros debemos reconocer que si buscáramos en la Biblia la palabra matrimonio, no existe. En la Biblia se habla de unión, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá
a su mujer y serán una sola carne. Jesús va a decir: lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, haciendo hincapié en el concepto de la unión y de la formación de una nueva célula, obviamente social. De hecho, varios van a considerar el matrimonio como uno de los átomos o gestores sociales. Obviamente a lo largo del tiempo hubo distintos tipos y hay distintos tipos de matrimonio incluso en la actualidad. El matrimonio monógamo, polígamo, el levirato, que incluso aparece en la Biblia, que era que el hermano del cónyuge, del esposo fallecido tomaba a su esposa como mujer, el matrimonio poliándrico en sus diversas formas, y así, dependiendo de cada pueblo, de cada cultura, de cada acervo social, vamos a ver distintas figuras, pero todos van a básicamente resaltar este concepto, el concepto de la alianza y el concepto de la unión, ¿sí? Y se va a dar, obviamente, también un análisis o un estudio de los aspectos, incluso en el mundo occidental de hoy, en la mayoría de los códigos civiles de nuestros países latinoamericanos, se permite hablar y está arreglado el aspecto económico o patrimonial del matrimonio. Sí, de hecho, los cónyuges, te repito, en la mayoría de nuestros países podrían hacer contratos prenupciales para que si el día de mañana algo sale mal, cada uno sepa cuál fue su contribución económica al matrimonio, cómo se dividen, cómo se van a realizar las separaciones de bienes, si esto llegara a suceder. Y por ende, también la antropología va a tener una mirada netamente económica, visualmente, observándola desde la cultura. Por eso va a poner foco en las dotes, en la alianza, en los precios, en la forma de los intercambios. Y esto ha sido así a lo largo de la historia. El estudio y análisis de los distintos tipos de familia hoy, nosotros estamos acostumbrados a la visualización de lo que llamamos familia tipo, ¿sí? La familia nuclear, papá, mamá y 2 hijos o más cantidad de hijos, pero debemos reconocer que la dinámica social de estos tiempos ha hecho que también ese modelo familiar vaya evolucionando, se vaya desarrollando, esto sin entrar en juicios de valor alguno, sino simplemente de forma descriptiva. Y hoy vamos a ver que existe obviamente la familia nuclear, la familia extensa o extendida, donde también conviven los suegros, los tíos dentro del mismo ambiente familiar, las familias monoparentales, donde está padre o madre solo con su hijo, ¿sí? Las familias adoptivas, las familias compuestas, esto es, personas que vienen de experiencias pasadas de matrimonios fracasados, que se vuelven a unir con otras personas y están padre y madre más los hijos que comparten y los hijos anteriores de cada una de sus relaciones. Las familias homoparentales que tienen como cabeza a 2 hombres o 2 mujeres, las familias patriarcales y muchos otros. La antropología va a tratar de analizar y comprender la dinámica de cada una de estas tipologías familiares para tratar de comprender no solamente la visión y la vivencia cotidiana de cada uno de sus miembros, sino tratar de entender los mecanismos que se dan dentro de cada uno de estos tipos en función de la conceptualización económica y fundamentalmente del concepto de la unión o de la alianza matrimonial. Otro tema que va a interesar a la antropología social tiene que ver con el poder. Y el poder como forma de ejercicio, como forma de dominación, como forma de autoritarismo o de sojuzgamiento. El poder en sus distintas formas y manifestaciones es parte de cada una de nuestras sociedades, es parte de cada una de nuestras culturas y cada cultura a lo largo del espacio y del tiempo van desarrollando aquellas características centrales del manejo del poder
y de la forma de ejercicio de ese poder. En consecuencia, tenemos que partir de la base de que el poder implica la capacidad, va a decir Max Weber, famoso sociólogo alemán, que tiene la capacidad que tiene un actor social de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aún contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Todas las sociedades organizadas establecieron mecanismos de uso y ejercicio del poder. Y el poder está ejercido por personas que, por la dinámica social y cultural de cada uno de los pueblos, trátese del que sea, terminan eligiendo a alguien para que ejerza ese poder. Hay una relación de aceptación por parte del otro en esa dinámica de relacionamiento social, y en la multitud, ¿sí?, del mecanismo que se haya elegido para consagrar a esa persona para que ejerza la autoridad, obviamente puede haber mayorías y minorías. El poder está en el hecho de que también aún las minorías puedan verse representadas y se sujeten a la dinámica de poder de aquella persona o actor social que fue elegido por todos o designado de alguna forma para constituirse en un actor social que puede ejercer y manejar los destinos de un pueblo o de una sociedad determinada. Esto pensado siempre desde la sistemática sociológica de la interacción del poder como fuente de relacionamiento social. Aparte de Weber, fundamentalmente Durkheim y otros clásicos, van a aparecer otros clásicos de la sociología como Marx, Engels, Mills, Polunzas, que van a entender la dinámica de poder desde una perspectiva más tendiendo hacia el conflicto, no como lucha per se, sino conflicto como dinámica de interrelacionamiento que parte desde intereses diferentes. Se ve al poder como el eje de estos fenómenos y dinámicas sociales en los cuales se da esta relación de poder, y obviamente hay, como en toda relación de poder, diferencias. Diferentes clases, diferentes géneros, diferentes etnias, diferentes religiones, diferentes perspectivas, diferentes intereses, y a partir de estas diferencias se da una dinámica que generalmente, a través de esta situación conflictiva de diálogo y de intercambio o de fuerza, llegado el caso, se termina propiciando el ejercicio del poder. Todo lo que estamos diciendo es estrictamente desde un punto de vista teórico, ¿sí? Y va a aparecer, en tercer lugar, una perspectiva funcionalista que va a entender el poder desde las relaciones y funcionalidades de ese poder. Se privilegian las funciones sociales del poder, en tanto fenómenos capaces de orientar, ¿sí?, los recursos socioculturales, las conductas dentro de ese esquema social, ¿sí?, con miras a la obtención de fines, objetivos, metas, planes de gobierno, lo que sea. Los funcionalistas van a pensar el poder específicamente desde el rol o la función que cada actor social cumple en esa dinámica de poder. Los conflictualistas van a entender a los actores sociales a partir de sus diferencias y cómo a partir de esas diferencias se pueden llegar a posicionamientos comunes o al uso y el ejercicio del poder. Y aquellos más dogmáticos van a entender al poder como esa facultad de un actor social para poder imponer su voluntad respecto del resto a partir de los mecanismos que la propia sociedad, a partir de un pacto social preestablecido, determinó y acordó. Hasta aquí simplemente son aspectos teóricos a considerar independientemente del posicionamiento de cada uno. Pero ahora bien, si seguimos avanzando un paso más, vamos a ver que el poder implica necesariamente cierto grado de dominación
y de autoridad para poder ser ejercido. El que ejerce el poder tiene el poder, conlleva la autoridad para ejercerlo. Y en el ejercicio de ese poder hay un nivel de dominación para imponer, como decíamos anteriormente, la voluntad de la mayoría sobre la minoría o la voluntad en prosecución de un objetivo social mayor o superador. Entonces todos tratamos de hacer algo en pos de alcanzar un objetivo determinado. De la misma manera se requiere de alguien que ejerce el poder y alguien que obviamente se somete a ese poder. El poder siempre es simbiótico, tiene una relación de dominación, de allí el nombre, el que ejerce el control, el gobierno, la autoridad y aquel que es receptor de esa autoridad, independientemente del plazo temporal que la misma tenga. Si no hay una relación de dominación, no hay poder. Esto que describe la sociología y la antropología como dinámicas sociales también tiene obviamente una contracara espiritual. Nosotros entendemos la dinámica de poder como sujetos al señorío de Jesucristo, quien ejerce autoridad y dominio sobre cada uno de nosotros, y a partir de esa relación de poder nos ponemos debajo de su autoridad y le obedecemos. Como diría la Biblia, el único, y como dice la Biblia, el único que puede ejercer la suma del poder es Dios. ¿Quién tiene todo poder en los cielos y en la tierra? Dios. En la primera etapa de Israel, antes de la designación del primer rey de Saúl, lo que pasaba en Israel era una teocracia. Era Dios ejerciendo poder y manifestando su voluntad a partir de hombres que él había elegido para transmitirle sus decisiones, la ley, los mandamientos, las leyes rituales, ¿sí? Pero era Dios el que ejercía el centro de la autoridad. De hecho, el único que tiene toda autoridad es Dios. Los hombres a lo largo de la historia ha quedado demostrado que cuando obtienen la suma del poder público, para hablar de un terreno más humano, suelen dar pasos concretos que terminan en desviaciones del poder. Populismos, tiranías, hegemonías, ¿sí? Esta perpetuación o esta concentración de poder lo que termina haciendo es desviar o desvirtuar el ejercicio del poder como tal. En ese contexto, no es Rousseau y Voltaire los que empiezan a hablar de la separación de poderes. En realidad, la separación de poderes es una herencia de la Reforma Protestante. Va a ser John Locke el primero en allá por 1689 en hablar de la división de poderes, y a partir de sus trabajos será que Voltaire y Rousseau seguirán avanzando para poder contextualizarlo de una manera más impactante y contemporánea a nuestro pensamiento político. Decía Locke que para garantizar un contrato social, ¿qué es un contrato social? Son, como dijimos, las bases sociales que nos permiten desarrollarnos y tener la cultura que hoy nosotros tenemos. Ese contrato social que se puede plasmar en una constitución nacional, en una norma escrita, pero también puede plasmarse en la costumbre, en la tradición o en normas que no están escritas y que son consuetudinarias. Esto es, que se transmiten de generación en generación, como vimos la clase pasada. Para garantizar ese contrato social, ese esquema de funcionamiento y de interacción social, debe haber, decía Locke, una división de poderes. Debe haber, en segundo lugar, tolerancia religiosa. Incorpora él el concepto de la tolerancia religiosa, y debe haber derecho a la resistencia, para que cuando la autoridad me obligue a violar
la ley superior a todas, constituida desde el punto de vista legal por el derecho natural y desde el punto de vista espiritual por los mandamientos de Dios, yo pueda resistirme pacíficamente, la famosa desobediencia civil que se ha dado a lo largo del tiempo. Recordaremos, por ejemplo, para llevarlo a un caso práctico de nuestro entorno evangélico, el caso de Daniel. Sale el decreto del rey Nabucodonosor diciendo que nadie podía rezar o invocar el nombre de sus dioses salvo Nabucodonosor. Obviamente Daniel desobedece ese decreto real y termina, como todos sabemos, en un pozo de leones. ¿Qué hizo Daniel desde el punto de vista del análisis sociológico? Hizo una desobediencia civil, se resistió, ejerció su derecho a la resistencia frente a una norma que violaba un derecho que para Daniel era superior y que de hecho era superior, que era el cumplimiento de la voluntad divina. De hecho, Luke va a plasmar todo esto en lo que se conoce como la Carta sobre la Libertad Religiosa. Pero repito, la separación de poderes que hoy conocemos viene de esta época. De hecho, Luke va a dar lugar a la primera declaración de independencia de 1684 y ahí sucesivamente la mayoría de nuestros países va a adoptar este tipo de principios de organización social y civil. Si seguimos avanzando un poco más, vamos a ver, como dijimos, que el poder obviamente puede tener conductas que se desvían de su eje central o natural y por ende aparece un ejercicio inadecuado del poder. Esto también pasa obviamente a nivel espiritual, que ahora vamos a ver y vamos a tratar de explicar. Pero el poder puede ser ejercido de manera distorsionada. Y la sociología llama conducta desviada, lo mismo que la antropología, básicamente al proceso por el cual un individuo o un grupo de ellos se apartan del cumplimiento de las normas establecidas, sean estas legales o por la costumbre, socialmente acordadas. Cuando uno vulnera esa norma, ¿sí?, hay una desviación de la conducta. Ahí aparece, si pensáramos nosotros en el mundo jurídico de cada uno de nuestros países, veríamos que la norma, cuando alguien establece propiamente que cuando alguien viola la norma, que se entiende conocida por todos, sea en el campo civil, comercial o laboral, se dará lugar a una indemnización, a un resarcimiento económico. En el mundo o en el campo del derecho penal, obviamente, si yo cometo un ilícito, sea el que sea, mato, robo, transgredo una norma, hay penas privativas de la libertad y la regulación de los años privativos de libertad tendrán que ver y juegan en función con el delito cometido, la gravedad del delito cometido y juegan todas las variables que ahí se van a unir antes de un decisorio judicial, la intencionalidad, si era imputable o inimputable, si tuvo alevosía, si estaba grabada por el vínculo y un montón de cosas. Pero la sociedad estableció por medio de una norma escrita, en muchos lugares puede ser no escrita, pero establecieron que cualquiera que se desvíe del cumplimiento de una norma en el campo penal o civil o comercial o laboral tenga un castigo. Si yo rento un apartamento, un departamento y no pago el alquiler, no solamente me van a desalojar, sino que después me van a reclamar y voy a tener que indemnizar al propietario de ese departamento o apartamento por no haber cumplido con mis obligaciones. Entonces, desde el punto de vista antropológico, conducta desviada es todo aquello que desvía la conducta individual o grupal respecto de una norma establecida, ¿sí?, de conformidad con la carta social que cada uno de nuestros países o cultura tenga. En ese sentido, respecto del ejercicio del poder, cuando hay una desviación por parte del que ejerce la autoridad, vamos a hablar
en primer lugar, de tiranía. Esto es gobernar sin una ley o gobernar a espaldas de lo que dice la ley. Y esto da lugar al famoso concepto de tirano que a lo largo de la evolución de la historia de la humanidad también existieron y de diversas formas, categorías y en distintos lugares. Pero esta es una forma de concentración, no de poder, pero sí, porque eso ahora lo vamos a ver, esta es una forma de ejercer el poder a partir de la negación de las leyes, que como pacto social cada una de las naciones acordaron. El otro desvío tiene que ver con el despotismo. ¿Qué es el despotismo? La suma de todo el poder público. Es lo mismo que yo en Argentina tuviera a un presidente que tiene la suma del ejercicio del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Hubo también casos a lo largo de la historia de reyes déspotas que concentraban obviamente toda la suma del poder y obviamente como desviación del poder que es, desde el despotismo administraban la relación con los subordinados o con los súbditos. Vamos a ver que otra forma de desvío, un poco más sutil, pero desvío igual, es el populismo, que puede ser de derecha o de izquierda o de centro. Acá no estamos hablando de ideología política, estamos hablando de consecuencias de las desviaciones del poder. El populismo, más teniendo en cuenta nuestra tradición latinoamericana en la figura de los caudillos, vamos a ver que también es bastante frecuente, independientemente de la ideología a partir de la cual se le dio alguna plataforma de lanzamiento al populismo. Entonces, esto está también enraizado en nuestra cultura y tiene que ver con aquella creencia de alguien que viene a salvarnos y que está por encima de todos para ocuparse de nuestro bienestar. En la Edad Media, se solía hablar de lo que se llamaba la sopa boba, esto es, la iglesia junto con el señor feudal, pero mayormente la iglesia estaba a cargo de darle comida a todos los que podía, independientemente del trabajo no realizado. Ese esquema transliterado a lo largo del tiempo termina gestando la idea de que alguien me va a suplir lo que yo necesito independientemente de lo que yo pueda realizar para la obtención de eso. Ahí estoy agregando como cuarta posibilidad de desvío del ejercicio del poder algo que también se está empezando a ver en nuestros contextos, pero como consecuencia de la pandemia del COVID-19, y es la emergentocracia. Sin duda que todos los gobiernos de todo el mundo, desde los más desarrollados a los menos desarrollados, para catalogarlos de alguna manera, desde el hemisferio norte al hemisferio sur, todos fuimos sorprendidos por la pandemia y el COVID-19. Todos los gobiernos tuvieron que tomar medidas drásticas de aislamiento, de privación de libertades, de dictar toque de queda, de ejercicio, ¿sí?, para preservar la salud, de herramientas que son decretos básicamente de necesidad y urgencia para tratar de paliar la coyuntura de la pandemia. Hoy por hoy Europa está atravesando un segundo rebrote mucho más virulento y fuerte que el anterior. Estados Unidos, varios países están empezando con un segundo rebrote en Latinoamérica. ¿Y cuál es la tendencia? Que está bien gobernar teniendo en cuenta esta realidad como de manera excepcional para evitar un riesgo mayor que es la pérdida de vida. Pero el hecho de que los gobernantes quieran después extender más allá, ¿sí?, el día que tengamos vacuna o el día que podamos controlar la enfermedad o el día que podamos de alguna forma tener algún tratamiento un poco más llevadero,
perpetuarse en la costumbre anterior y gobernar como si siguiera la emergencia, ¿sí? A eso yo llamo emergentocracia, gobernar a partir de la emergencia que es real, que es verídica, que es cierta, pero que puede dar lugar a desviaciones futuras cuando no guardamos o tenemos en cuenta nuestro contrato social preestablecido. Y finalmente la perpetuidad, el estar perpetuamente en el ejercicio del poder. Que ojo, nosotros tendemos a pensarlo de manera humana, pero déjenme decirlo que esto en el mundo evangélico también es muy frecuente, fundamentalmente en las asociaciones pastorales o en las agencias paraeclesiásticas, como veíamos, ¿sí? Que no tienen estatutos, que hace 20 años que está la misma persona siempre cumpliendo funciones, con lo cual esto también es propio, ¿sí? de todas las personas, incluso en el ámbito religioso, independientemente de los sectores civiles o políticos. La particularidad del populismo religioso, que también lo hay, y más en nuestro continente, tiene que ver con el querer quedar bien con todo el mundo, tener contento a todo el mundo y decirle a todo el mundo lo que ellos quieren escuchar. El Señor le habla a Isaías en reiteradas oportunidades y a Jeremías y les dice: yo les voy a dar profetas conforme a mi corazón, que no lleven palabras dulces a los oídos a mi pueblo, sino que le transmitan lo que yo quiero decirles. Y debemos reconocer que en los últimos años en Latinoamérica hemos, con el fin de buscar crecimiento o de manera más simple llegar a todas las personas, hemos en gran parte ejercido de alguna forma populismo religioso. ¿De qué manera? Por ejemplo, por medio de la manipulación, ¿sí? Manejando a las personas como si fueran una masa, arriando a las personas como si fueran ovejas que tienen que ser acarreadas, ¿sí? Hablando incluso algunos teóricos de la creyentada que puede ser manejada y llevada de un lugar al otro. A ver, esto va más allá, como dijimos en la primera clase, y contradice no solamente los principios de la palabra, sino la imagen que Dios puso en cada uno de nosotros. Por ende, ningún pastor puede manipular a otro, pero tampoco podemos vivir dependiendo de los eventos, ¿sí? El show, la cultura que vamos a ver en la próxima clase, la cultura de la plataforma, la cultura del entretenimiento, donde la gente va a buscar lo que le hace bien, lo que le gusta, y aparecen las luces, los 25 músicos en plataforma, la escenografía, el humo. Yo no estoy criticando esto, estoy describiendo, repito, pero en esa cultura de entretenimiento religioso y de evento, la Iglesia se ha encerrado durante mucho tiempo y ha dejado u omitido el compromiso de la misión. La Iglesia no puede desarrollar la misión dentro de los templos, lo tiene que hacer fuera de ellos. Y con esta perspectiva de crecimiento exagerado, lo cual está bien porque hay que crecer, pero una cosa es crecer haciendo discípulos y otra cosa es crecer haciendo creyentes, que son dos cosas diferentes. El creyente cree, el discípulo sigue a Cristo. Y el creyente puede creer en otro distinto a Jesús, por ejemplo, un pastor. Y finalmente se puede manifestar el populismo religioso por medio de la dependencia. Creamos gente tan dependiente del pastor que cuando llega el tiempo de la prueba, primero que no hablamos de la prueba, pero que cuando llega no saben qué hacer ni cómo reaccionar. Esto es lo que ha hecho y facilitado el COVID-19. Es como que volvimos, como decíamos, a foja cero y ahora nos damos cuenta los pastores de qué tipo de discípulos formamos. Si esa persona tiene herramientas para desenvolverse en su día a día y en su relación con Dios o no. La dependencia es mucho más frecuente de lo que manejamos, de ahí las famosas frases que usa la gente. Pastor, me ora, puede orar por mí, me impone las manos, necesito esto. Y
y no se dan cuenta que ellos son los que tienen que cultivar y desarrollar su relación con Dios. Pero esto es una deficiencia del liderazgo, no de la gente simplemente. La religión también, como sistema cultural, es un objeto de estudio de la antropología social, particularmente los símbolos y los ritos. ¿Sí? La religión es un foco muy interesante de estudio tanto de la antropología como de la sociología. La relación entre la religión y la sociedad, va a decir Joaquín Bach, genera mutuos condicionamientos. Como dijimos en la primera clase, el hombre está creado a imagen y semejanza de Dios y eso nadie puede modificarlo o cambiarlo. El hombre necesita creer, necesita desarrollar su fe, necesita depender a. De ahí viene la palabra religión, del latín religare, atarse a o depender de. En ese sentido, las creencias y la religión está intrínsecamente relacionada con el hombre y, como dice Watch, se condicionan mutuamente religión y hombre. Por ende, las creencias de una sociedad que están codificadas de formas verbales o no verbales son objetos de estudio de la antropología y la forma elemental de materializar ese corpus de creencias pues son principalmente los mitos, pero también las prácticas de esas experiencias religiosas. Así que para la antropología va a aparecer el análisis del mito como consecuencia de un acervo de creencias y de la práctica misma reiterada y sostenida de esa creencia en el tiempo como símbolo de ejercicio religioso. Va a aparecer un famoso antropólogo, Clifford Geertz, que él va a establecer dentro del campo religioso particularmente el hecho de los símbolos y dentro de la antropología general también la importancia de los símbolos sagrados. Él va a decir que un símbolo tiene la función de sintetizar el etos de un pueblo. ¿Qué es el etos? Es la cosmovisión, es la forma de entender el mundo que tiene un pueblo determinado. Por décadas, desde que la Iglesia protestante evangélica llegó a Latinoamérica, fuimos considerados o éramos vistos, y así se nos llamaba, como el pueblo del libro. ¿Y por qué el pueblo del libro? Porque íbamos al culto, ahora ya con teléfono y demás es distinto, pero por décadas y décadas y décadas la gente iba a los cultos con su Biblia bajo el brazo. La Biblia se constituyó en un elemento característico del etos evangélico a tal punto que todos nos llamaban el pueblo del libro. Eso es lo que está diciendo Geertz. La Biblia en este caso es el símbolo. De hecho, hasta hay una bibliolatría porque hay algunos que piensan que la Biblia en sí tiene poder. Por ejemplo, se apoyan la Biblia sobre el lugar de la enfermedad antes de orar como si fuera un libro mágico. Pero el tono, el carácter y la calidad de vida, el estilo moral y estético de la cosmovisión de un pueblo, de una cultura, queda plasmada en su simbología. Hasta el día de hoy se sigue analizando y estudiando los famosos jeroglíficos egipcios y a partir de ellos hoy sabemos un montón de cosas de la cultura egipcia que si no hubiera sido por este estudio y análisis de los símbolos jamás hubiéramos tenido. Pensemos en todos los símbolos que abundan en el mundo evangélico, hablamos de la Biblia, pensemos en la imposición de manos, en el pan, en el vino de la Santa Cena, pensemos en el bautismo, todos ritos y símbolos que son y dan cuenta de nuestro acervo de fe y de nuestras creencias. Lo que va a decir Geertz de manera literal es que los conceptos religiosos no se restringen a un contexto meramente metafísico. Esto es, no están solamente en el éter, en la atmósfera y quedan ahí. Los conceptos religiosos proporcionan una estructura de ideas, creencias, a través de las cuales
una amplia serie de experiencias intelectuales, emocionales, morales, cobran significado y cobran vida. Ese concepto religioso, esas creencias no están en el mundo espiritual. Son la herramienta que nosotros tenemos para nuestra batalla cotidiana, para el día a día. Y nos damos cuenta que somos influenciados por la religión y por nuestras creencias en nuestro actuar cotidiano. De hecho, son sagrados o sacros para nosotros porque modifican nuestro comportamiento cotidiano. Y esos conceptos van modelando nuestro comportamiento y fundamentalmente nuestra cosmovisión. De allí la importancia de este tema para Goethe. Pero si seguimos avanzando un poco más, vamos a darnos cuenta que durante gran parte de principios del siglo XIX y siglo XIX en sí, se pensó que Dios, gracias a la modernidad, iba a quedar en el olvido. Y ahí viene el famoso dictum de Nietzsche, ¿se acuerdan? A partir de los trabajos de Hegel, él va a animarse a decir Dios ha muerto. Déjame decirte que esa sentencia no se cumplió, pero hubo muchos otros que hablaron del avance de la secularización y el retroceso de la religión y de la espiritualidad. Weber, Durkheim, Gino Germani, Pérez Agote, hasta un teólogo de la talla de Bonhoeffer decía que Dios iba a retroceder, iba a perder vigencia en nuestro relacionamiento social. La realidad es que nada de esto sucedió. Por el contrario, si seguimos a un famoso especialista en sociología de la religión, Iván Petrella, él hace poco dijo, las religiones son para bien y para mal, nos gusten o no, un fenómeno global, universal y esencial al ser humano. Fuimos creados, no hace falta que lo diga Petrella, ¿no? Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y la religión es un fenómeno global, universal y esencial al ser humano, desde la creencia en Ra, en el sol, en la serpiente, en el gato, en el trueno, en Buda o en Jesús. El hombre necesita creer. Por ende, aún en este tiempo de hipermodernidad, vamos a ver la clase próxima, sí hay una religión menos institucionalizada, pero la gente sigue creyendo en Dios, sigue experimentando su necesidad de Dios y sigue teniendo relacionamiento con Dios porque es algo de lo que necesita. En palabras de Sanabria, otro famoso sociólogo de la religión, a pesar de todas las certezas que supuestamente han desinfectado, esto es, limpiado los campos de producción cultural en el mundo contemporáneo, él dice, no se puede escapar a la creencia. El creer nos sigue condicionando y déjame decirte que así va a ser por siempre. Hasta que Cristo venga a buscar a su iglesia, la fe, la creencia va a seguir condicionando al hombre. Ahora, hay modificaciones y justaposiciones de creencias y ritos. Vamos a avanzar. Nosotros tenemos, pensando en nuestro mundo evangélico, en nuestro campo evangélico protestante, lo que tenemos para formar nuestra cultura, desarrollar nuestra cultura y constituir nuestro etos, nuestra cosmovisión, básicamente y en primer lugar es la Biblia. La Biblia debería modelar nuestra creencia y nuestra creencia modelar nuestro actuar cotidiano y nuestra consecuencia de vida práctica.
Pero también tenemos ritos. Esos ritos, a partir de la Biblia y de nuestra creencia, también van modificando y enriqueciendo nuestra vivencia espiritual. La Santa Cena, el bautismo, la unción con aceite, el compañerismo, la comunión, el testimonio. Pero todo esto se unen en nuestra base de declaración de creencias y prácticas, en lo que creemos. En realidad, nosotros somos básicamente lo que creemos. Solamente soy lo que creo. Dicho de otra forma, yo puedo tener mucho conocimiento intelectual religioso, pero salvo que efectivamente lo crea, nunca va a impactar en mi ser y en mi hacer cotidiano. Ejemplo bíblico, primigenio, básico y fundamental. ¿Quién sabe tanto de la Biblia como, por ejemplo, Satanás mismo? De hecho, tentó a Jesús transgiversando, por cierto, pero usando las Escrituras. Tentó a Adán y Eva manipulando las Escrituras. Ahora, que él sepa las Escrituras no lo constituye en un hombre de fe, porque está simplemente en el mundo del conocimiento intelectual de lo que él sabe. Cuando, de hecho, dice San Pablo que Satanás se disfraza como ángel de luz e incluso hace las obras que cualquiera de nosotros diríamos, esto es un milagro de Dios. Fíjate en la réplica de las cosas que Moisés hacía por parte de los magos del faraón. También Satanás puede hacer sanidades y milagros. ¿Qué es lo único que él no puede replicar? El amor, la fe y la misericordia. Estos deberían ser los distintivos de la Iglesia antes que los milagros, por más importantes que sean. Pero por ende, las creencias van a modificar nuestro etos. Es lo que tenemos. Tenemos la vivencia del cuerpo, la Iglesia como comunidad. Ahí crecemos, nos desarrollamos, aprendemos y también nos modelamos. Y todo esto da lugar a nuestro etos. Somos evangélicos. Pero hay filtros que a cada una de estas cosas, Biblias, ritos, creencias, cuerpos, a nuestra cosmovisión, filtros que nosotros colocamos y que tienen que ver con nuestro mundo heredado cultural, social, familiar y educacional. Filtros que nosotros mismos nos encargamos de establecer. A mí me criaron de tal o cual forma y yo voy a ver a Dios de tal o cual forma. Mi relación con Dios sin duda va a estar condicionada a cómo fue mi relación con mi padre. Es un filtro natural que yo voy a colocar y que el Espíritu Santo trabajará en mí para modificarlo si fuera erróneo. Pero también voy a poner el filtro de mis experiencias. Yo vivencio mi relación con Dios a partir de mi experiencia con Dios. Y mi experiencia es mía, no es de otros. Por eso es tan difícil replicar métodos, formas, porque están basadas en la experiencia de un hombre con Dios para un tiempo y un contexto determinado. Y también voy a poner el filtro de mis enseñanzas, de cómo yo he entendido lo que se me enseñó y lo que se me enseñó efectivamente. En este tiempo tenemos que sumar sin duda el filtro del COVID. La realidad cambió, el mundo cambió. Y el COVID termina impactando como un filtro más altamente eficiente respecto de nuestras creencias y prácticas. Esta nueva realidad hace que veamos con todo este andamiaje nuestra relación con Dios desde nuestro punto de vista.
Entonces, tenemos la Biblia, los ritos, la creencia, la comunión como iglesia, nuestra cultura evangélica. A todo eso lo filtramos por nuestras preconceptualizaciones, por nuestras experiencias, por lo que entendimos y nuestras enseñanzas y aprendizajes. Y a partir del COVID, todo eso constituye lo que hoy es la realidad de cada uno de nosotros. La realidad indica que la espiritualidad, esto es la vivencia de todo lo anterior, es individual y es personal. Mi espiritualidad es mía. Y esto es importante que los pastores lo entiendan, porque por más que se esfuercen, salvo que hayan habido seguimiento y proceso de conversión y desconversión, es muy difícil sacar la herencia espiritual de cada uno de nosotros si estuviera errada de acuerdo a la palabra. Pero también la realidad es mi relación personal con Dios. Y ¿saben algo? Por años no doy un nombre para hacerlo gráfico, simplemente por eso. No va a ir Gilson, no va a venir Luis Palau, no va a venir Motesi a predicarle a mi familia o a mi vecino. Para eso estoy yo. Dios me puso ahí donde yo estoy. Ellos serán de bendición para mí, pero el único que llega a mi vecino o a mi compañero de trabajo soy yo. Y para entender la misión hasta ese punto de detalle es vital mi relación con Dios. Y la última realidad que vamos a ver en detalle en la clase próxima tiene que ver con la religión vivida. ¿Qué es la religión vivida? No es la religión institucional o sacramental o la que me dicen los pastores, es la que yo experimento en el día a día, y es bueno que los pastores tengamos en cuenta cómo las personas vivencian el mensaje que nosotros transmitimos desde el púlpito. Yo les aseguro que nos podemos llevar muchas sorpresas si empezamos a deshilachar las creencias de las personas. Hablen con la gente en detalle sobre lo que creen, sobre lo que entienden, sobre lo que hacen, y se van a dar cuenta que no siempre el mensaje que damos desde el púlpito llega a todos los receptores de la misma manera. De hecho, no llega de la misma manera. La antropología de la religión particularmente, podemos decir, es un mundo de percepciones. Es un mundo donde interactúan las relaciones individuales, comunitarias como iglesia, pero fundamentalmente mi relación con Dios y con el otro. Es un mundo de relación. Yo construyo mi relacionamiento con Dios y también construyo mi relacionamiento con el otro, y soy construido a su vez por el otro que ejerce influencia en mí, aunque sea indirecta. Y yo también voy modelando en el día a día, esperemos que para mejor, nuestra relación con Dios. Pensemos en Juan por un instante, el famoso apóstol amado. ¿Te acordás cuando estaban yendo para hacer los preparativos previos a lo que sería la Santa Cena? Cuando bajan del monte de la Transfiguración y demás, llegan a una aldea de samaritanos y no reciben a Jesús. ¿Y te acordás lo que Juan le dice a Jesús? Señor, ¿por qué no haces que caiga fuego del cielo y los consuma a todos? Y Jesús se habrá quedado mirando lo raro. Y Jesús lo recrimina. Y vos decís, ¿cómo puede ser que después de casi 3 años Juan le haga esa petición a Jesús? Muy distinto es el Juan que vemos cuando escribe las epístolas y cuando escribe fundamentalmente Apocalipsis, ¿no? Ese es el Juan del amor. Hijitos amados, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos si no amamos a nuestro hermano a quien vemos? ¿Te das cuenta el cambio? El cambio le llevó al Espíritu Santo casi 70 años de trabajo. Pero Juan permitió a lo largo de esos 70 años que Dios vaya modificando su relación con él. Aparecen las vivencias. Cada uno de nosotros tiene vivencias y experiencias con Dios, y son nuestras. Solo Moisés sabe
Solo Moisés sabe lo que significó levantar la vara y que el mar se abra delante de él. Solo Abraham sabe lo que significó levantar el cuchillo y estar a 3 segundos de matar a Isaac para entregarlo en sacrificio antes de que el ángel parara su mano. Solo María sabe, como estaba profetizado, una espada traspasará tu corazón, lo que significó para ella ver cómo a su hijo lo estaban matando en la cruz durante 6 horas. Solo Pablo sabe lo que experimentó su corazón cuando se encontró con Jesús camino a Damasco. Y solo nosotros sabemos cómo Dios se nos manifestó y perdonó nuestros pecados y transformó nuestra vida. Algún día le preguntaremos cuando estemos delante del Señor a Moisés, a Abraham, a María, a Pablo, ¿qué sintieron? Y ellos podrán preguntarnos a nosotros qué sentimos, pero son vivencias personales. Y por eso mi mundo de relaciones, mi mundo de vivencias y experiencias conforman nuestra perspectiva personal. Así veo a Dios, así entiendo la iglesia, así entiendo la misión, así entiendo al otro. Es mi perspectiva personal. La antropología va a tratar de estudiar esto. Todo ese mundo de relaciones, de vivencias y de perspectivas sabe que es la realidad. Quizá no es la realidad para todos, pero es la realidad para mí. Y esa es la realidad cotidiana que cada uno de nosotros tiene. La antropología nos ayuda a comprender esa realidad, a estudiarla, a analizarla y a tratar de ponerla bajo la lupa. Pero ¿saben qué? Y lo más importante, el pastor debe entender esa dinámica relacional, ese mundo de relaciones, porque si eso no lo entiende, se perderá gran parte de su ministerio infructuosamente por no haber establecido puntos de contacto y de relación con cada una de las personas que Dios puso a su cuidado. Dios te bendiga, Dios te guarde, nos encontramos en nuestro próximo encuentro. Muchas gracias.